Pastora Beatriz, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Creemos de que se abren los cielos a través de usted. Pastora Susana, que usted estuvo aquella vez en esa mesa de café con el pastor Juan Velar, muchísimas gracias. Y bueno, yo digo, estamos en el mismo espíritu porque yo soy Alice Sánchez de Reinaga. Desde diciembre he quedado viuda después de 32 años de matrimonio y pertenezco a la iglesia, como me presentó Laura, de Cita con la Vida, al grupo de familia. Aquí están gente que me acompaña, de allí si se ponen de pie, el matrimonio Núñez. Matías me ha estado acompañando en estas capacitaciones, toda esta segunda parte del año. Que damos todos estos temas, este año nosotros lo estamos dando en las capacitaciones de familia. Hemos incluido la ESI desde el hogar, hemos incluido todo lo que es emociones. Laura también ha estado yendo porque a ella le interesó, así que los invitamos o que se pueden venir alguien que venga acá a capacitar también si quieren ser entendidos en estos tiempos, ¿no? También damos lo del abuso, lo de orfandad. Es muy importante como familia porque todo lo que dijo el pastor Castelli, nosotros amamos la familia. Y es lo que Dios estableció desde el Génesis. Porque desde el Génesis dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y hasta el Apocalipsis, como la novia se prepara para esperar al amado, iremos un día a las bodas del Cordero. Entonces empieza con familia y termina en familia. Somos hermanos en Cristo, tenemos que prepararnos en estos tiempos. Debemos estar despiertos, alertas, como las vírgenes sensatas. Porque si no vienen estas ideologías y nos arrebatan nuestras generaciones. Bueno, ahora sí, vamos a la primera plaquita. Los niños, por favor, vayan a las salitas y adolescentes. Si hay alguno en la sala, no veo muchos, por eso. Pastora, yo estoy como usted, porque yo también tengo un nieto de 7 meses, así que todos los días hablo de mi nieto, publico, estoy así. Ya le he comprado bibliografía también cristiana, aunque él no entiende, pero ya sabe Matías porque me ha escuchado todos estos meses. Romy no, porque ella se recibe ahora de docente, así que ya estamos acá, ya le ponemos en docentes del reino. Bueno, preparando generaciones, educadores, padres, iglesia, entendidos en los tiempos. Porque vemos que a veces la iglesia no está entendiendo el tiempo que vivimos. Vemos que pasaron cosas en Israel y no estamos entendiendo que todo lo que está pasando está escrito en la palabra de Dios. Entonces por allí estamos viendo que hay gente que no me saludó, pero mira, este está al lado, a mí no me tienen en cuenta. Todavía vemos esas cositas por ahí que hacen un poquito de ruido y que molestan al corazón y que nos impide a veces entrar en la presencia de Dios como Dios nos quiere, ¿no? Como Él quiere a su novia, que nos estemos preparando una iglesia pura y sin mancha. Yo tampoco me voy a poder despegar de la palabra, si bien es algo, ¿no es cierto?, más para capacitarnos, pero bueno, soy cristiana y no puedo hablar de otra cosa si no es del Señor. Vamos a la segunda, por favor. Yo también voy a comenzar desde el vientre. Allí dice, desde el vientre podemos preparar a nuestros hijos para que tengan una vida de bendición. Y así como el pastor Castelli decía, y me tocó decirle a algunos alumnos, porque yo tengo un hermano con discapacidad, le contaba recién en la mesa a los pastores, el día de ayer mi hermano va a mi escuela porque, bueno, les cuento primero, soy vicedirectora, pero también doy clases. Todos los días de 12 a 14 soy profesora de literatura y TIC, entonces tengo 2 sextos, 2 quintos y un cuarto. Eso es lo que me permite el alma del docente, porque es el aula, ¿no? Como decía el pastor Castelli, que él en sus audios, cuando se forma todo esto, tanto nos alentó por allí, por el 2020, y con Laura nos conocimos. Laura y Camila orábamos todos los lunes de los primeros meses, orábamos en aquella cuarentena, podíamos hacerlo de 8 a 20 horas. Cada provincia oraba. Ahora tenemos poquitos tiempos porque todos trabajamos mucho, pero lo seguimos haciendo. Allí nos conocimos con Laura y Camila, seguimos, y el año pasado nos conocimos personalmente, pero Dios armó un equipo maravilloso porque creo que todo lo que es del Espíritu y lo que el Señor prepara es para gran bendición. Entonces me tocó decirle a los chicos, porque ya veían de que, bueno, tenía discapacidad, mi hermano tiene síndrome de Down,
Y yo les tuve que dar todo, cómo se forma el bebé, el óvulo, el espermatozoide, decirle el defecto en el par 21 y contarle estas cosas. Por supuesto, yo aprovecho en la escuela pública de decir, desde el momento de la concepción hay vida y hay un nuevo ser. Eso hacemos la estrategia en la escuela pública. Porque los docentes de escuela pública tenemos que tener, y Dios nos da las estrategias, pero nunca debemos callarnos, nunca. Y como hijo de Dios, en el ámbito donde ustedes están, no nos debemos callar, porque si no, ellos hablan. Se lo dije a mi hijo que estábamos en un enero muy triste, porque a mí me faltaba mi sacerdote. Entonces él ya había preparado las vacaciones, ya había dejado reservado el lugar. Fuimos igual con una tristeza tremenda, pero yo veía cómo en los paradores la gente agarraba un micrófono y tenía poder. Y yo digo, nosotros los cristianos estamos silenciados, parece que estamos con el barbijo todavía. Y no hablamos, ¿qué pasa? Tenemos que hablar, tenemos que sacarnos ese barbijo espiritual y hablar las verdades del reino y defender los valores de Cristo. Entonces, desde la concepción ya podemos. Pasamos a la siguiente plaquita. La número 3 serie. Dice allí, si el padre habló o habla con cariño al feto, el bebé formará una conexión emocional con el padre. La voz del padre podrá tener un efecto tranquilizador y calmante para el bebé, por el que el sonido familiar le permite al bebé saber que está a salvo. Hablarle al bebé cuando está dentro del vientre favorece su desarrollo neuronal y emocional y contribuye de modo definitivo a estrechar los vínculos afectivos entre padres e hijos. De este modo el bebé comienza a construir su identidad. Me tocó en la primera etapa de este año un matrimonio que me decía, tengo una hija que también sirve en la iglesia, pero es introvertida, no tiene mucha identidad. Entonces, ¿cómo ayudamos? No sé si mandarla a terapia, es muy insegura, ya termina el secundario. Me dice, pero yo cuando estaba en el vientre, yo no la quería tener y le pegaba la panza. Nosotros tenemos un grupo de intercesión que lo hacemos virtual desde el 2020, Karin es parte de ese grupo todos los martes, Florencia y Claudia Visa también. Y allí ella, yo le pregunto, y hay una señora que no la conocemos personalmente, pero ella es psicóloga y es de la localidad de Río Tercero. Le consulto y me dice, la identidad se construye desde el vientre. ¿Cómo me pegó de fuerte eso? Porque yo digo, ¿cuántos bebés que quieren abortar? ¿Cuántos bebés maltratados? ¿Cuántos padres que abandonan? ¿Cuántos niños que van creciendo en el vientre de la mamá y no se les habla? Nosotros hemos orado, tenemos la causa esta del aborto muy, muy arraigada a nosotros y siempre oramos por los bebés en el vientre y para que se derogue esa ley. Entonces yo digo, esto hay que enseñarlo, porque bueno, ya no vamos a tener hijos, ¿no es cierto? Pero sí podemos enseñarlo y tenemos nietos. Y yo vi cómo a mi nieto le hablábamos y le poníamos la bendición, la canción de la bendición, y él parece que se acuerda. Ayer mi hijo encontró otra canción que también habla de la familia, cómo se tranquilizaba hasta que se durmió, estaba en el coche, ahí quedó. Ezequiel es psicólogo, así que él me va a decir sí o que está diciendo cualquier cosa esta mujer. Pero qué importante es eso, qué importante es tener esos tiempos. Yo siempre les voy a hablar de familia y de los tiempos que tenemos, porque cómo vamos a preparar una generación estando, como hace el pastor Castel con su esposa, yendo con la familia. No van solos, no los dejan, no los cría una abuela, la otra abuela, no los cría una empleada, no los cría Netflix ni Internet, como pasa. Nosotros a veces no tenemos tiempo y ellos trabajan mucho, porque en educación vamos de un lado a otro. Entonces, vamos a la siguiente. Nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestra familia. El Señor nos dice, ¿no es cierto?, en Proverbios 22:6, nos dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso lo tenemos que criar desde el comienzo. A mi nieto yo le regalé la Biblia en versitos y tenía 2 o 3 meses. Él no la va a leer ahora, pero sí se sentó, ya va a estar en una plaquita porque le pedí permiso a mi hija para ponerlo. Cómo se sentó y veía los colores. Entonces le podemos leer a él, le podemos leer la palabra y la historia del arca y la historia de David y le podemos ir leyendo y su espíritu va escuchando y lo vamos formando y se va formando una identidad.
¿Cómo hacemos nosotros para que los niños no tengan y no sean vulnerables y venga todo esto del abuso y de las ideologías para que tengan una identidad firme y estén parados en Cristo? Pero hay que hablarles, hay que pasar tiempo con ellos. Como dijo el pastor, es la familia que educa, no es la escuela y no es la iglesia. Somos los padres los que un día vamos a rendir cuenta qué niño le entregamos al Señor. Nuestros hijos son prestados y un día le vamos a decir al Señor, acá está. Si tenemos un abogado, si tenemos un ingeniero o si tenemos a alguien que está en las drogas porque se nos fue de las manos. Porque hay muchos cristianos que están pasando por eso y estamos orando y creemos de que Dios los va a hacer libres. Pasamos al siguiente, por favor. Allí Joel ya nos habla, ¿no es cierto? Allí dice, toca trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y ese día viene, cada día estamos más cerca. Entonces tenemos que acercarnos al Padre y buscar su presencia y con su presencia ir a distintos lugares. Joel 2:28 ya nos habla, yo digo, esto también lo hablaba con mi hijo que escudriña mucho la palabra y me dice, ya el profeta Joel estaba hablando del lenguaje inclusivo, porque en la Biblia siempre habla de vosotros, pero nunca decía, como descubríamos este versículo, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vieron que ahora es hijos y hijas, los argentinos y las argentinas, y nosotros en el idioma español tenemos el masculino que abarca todo, no hace falta que digamos ellos, ellas, pero bueno, ya estaba pensando cómo serían estos últimos tiempos. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y de eso tenemos que tratar, que nuestras generaciones puedan ver visiones. Podemos tener profetas en nuestra casa, niños profetas, niños que tienen revelación del Señor, adolescentes que tienen revelación del Señor. Pero eso lo construye la familia. Allí estamos como familia, alentándolos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Tenemos actualmente en la sociedad, se dice que hay padres de algodón. Estos padres son permisivos, son padres ausentes, son padres sin autoridad, son padres hiperactivos, van de acá para allá, para todos lados, no hay tiempo de sentarse a la mesa. Hoy las escuelas en Córdoba tienen 6 horas y tienen que comer en la escuela, entonces no hay tiempo de un almuerzo. Y a la noche estamos todos cansados, uno va acá. Y también pasa en la iglesia, que tenemos tanto tiempo de servicio y no tenemos tiempo de estar en nuestra primera iglesia, que es nuestra casa y nuestro hogar. Padres distraídos. Allí buscaba yo padres distraídos en Google y todos me salían con celulares. Era una cantidad de imágenes, todos estábamos así con celulares y nos pasa. Lo hablábamos el día jueves, adicciones era la clase y nuestros hermanos nos contaban, y sí, adictos a los reels. ¿Quién no está viendo un reel? ¿Qué pasó? ¿A dónde viajó? ¿Cómo está? Seguimos, por favor, porque ya no me queda tiempo. Dice la generación más atacada ahora mismo, nuestros niños. Los quieren matar, sexualizar, maltratar, callarlos, secuestrarlos, porque Satanás sabe que la generación que se levanta con poder a proclamar a Cristo destruirá sus planes. Él lo sabe y no está jugando. Como padres nos toca formarlos, afirmarlos en Cristo, que es la roca inamovible, el lugar seguro, allí en su presencia, solo allí. Si nosotros no pasamos tiempo con el Señor y ellos nos ven que oramos, que clamamos, que si estamos en matrimonio, que clamemos y oremos juntos, ¿cómo le vamos a enseñar eso? Es con el testimonio que vamos a enseñar. Tenemos que buscar esos tiempos. Seguimos, por favor. La sociedad hoy, estamos viviendo los últimos tiempos. Y Jesús dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. A muchos engañarán y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y será el principio de dolores. Y lo estamos viendo. Pero a veces la iglesia no está entendiendo qué tiempos vivimos y seguimos en las cosas que pueden ser superficiales.
¿Cómo preparamos una generación? Leyendo la palabra, leyendo las señales antes del fin con nuestros hijos. Así los vamos a preparar, para que después no se confunda. Yo estoy segura que su hija, pastora, sus hijos no se van a confundir, porque están con ustedes en todo momento. Están así, están bebiendo el agua de la vida, están bebiendo las enseñanzas como Cristo nos enseñó. Seguimos, por favor. Generación de cristal. Si nosotros tenemos padres de algodón, vamos a tener jóvenes, niños que son ofendibles, por todo se ofenden, todo los lastima, niños inseguros, no saben quiénes son, niños que están depresivos. ¿Cuántos niños, Ezequiel, hay con depresión? Ya él les va a contar en su consultorio cuánta gente que son temerosos, son vulnerables, no tienen identidad. Si no le fundamentamos en la palabra de Dios, los chicos no van a tener identidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Pasamos a la siguiente. Nuestros niños, adolescentes y jóvenes están bombardeados de ideología de género, aborto, sexo libre y violencia. En las redes, en Netflix, en Instagram, en Facebook, en TikTok, todas estas redes también, como decía el pastor con esta alumna, tienen perfiles falsos y ahí están los pedófilos. Y allí, cuando no tienen identidad, los chicos buscan tener afirmación en las redes sociales. Entonces ahí buscan amigos, que no son amigos porque no se conocen. Entonces ponen me gusta, y dice, tengo tantos seguidores y me siento bien. ¿Por qué? Porque no hay una mamá que le dice, dale, vos podés, dale, si te fue mal, seguí, que te va a ir bien, vas a probar, estudiemos, dale. Dice allí, pero hallándolos llegaron a Jesús y a algunos hermanos a ver, lo leo de allá mejor, no me ven los ojos. Algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritaron, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo hay otro rey que es Jesús. Ellos trastornaron el mundo. Esto está en Hechos 17. Y allí era cuando iban a Tesalónica y allí iba Pablo y Silas y ellos no se callaron. Que venía que decían que era el Cristo, era Jesús. ¿Cuántos vamos y cuántas veces le hablamos de Jesús a la gente? Trastornaron el mundo, trastornaron aquella sociedad. Hoy necesitamos padres, docentes, iglesia que trastorne y hable de estas verdades de Cristo. Seguimos, por favor. Si nosotros no nos callamos, vamos a tener padres entendidos en los tiempos. Estos padres que enseñan la palabra de Dios, padres que dialogan sobre los tiempos, establecen límites, padres que tienen autoridad, padres que pasan tiempo de calidad. Son padres presentes. Y allí en el medio está mi nieto. Allí está mi nieto con la Biblia y mi hijo está detrás y ya lo ponía allí, él que es el tío y va a ser padrino cuando lo presentemos el domingo que viene, y allí ya está, leyendo de la palabra, escuchando alabanzas, y hay mucho material. La que sigue, hay mucho material que le podemos comprar a los niños. Allí está la Biblia en versitos. Yo se la compré en celeste porque él es Mateo. Tenemos Biblias para niños. Yo a los 7 meses le compré Apocalipsis para niños. Apocalipsis, para que él no va a leer ahora, pero sí la mamá o la abuela le pueden estar leyendo. Y estos libros, hay gente que se dedica a escribir. Yo me acuerdo, Pastor Castelli, cuando había, no sé si era el 20 o el 21, todos los sábados había un escritor que se hacían. Y había gente que pedían, escriban, decía el Pastor Castelli, y nos conectábamos. Entonces, ¿por qué no escribimos los cristianos? ¿Por qué no escribimos este material? Son muy poquitos los materiales. Allí hay otros libros que tiene, bueno, Laura, hay otro libro que es de la ESI, o sea, en contra del abuso, que se llama Cuentos de Cristal. También les quiero mostrar este libro, que es lo que ha venido a Córdoba y creo que a toda la Argentina, Pastor, usted que recorren el libro de la ESI, ¿no es cierto?, educación primaria. Esto nos llegó a la escuela pública, Laura, vos te llegó a escuela privada, es del Ministerio de la Nación. Y yo separé algunas acá. Nos dice, por ejemplo, propuesta didáctica. Y dice, ¿existe un único tipo de familia? Eso del Ministerio de Educación. Entonces allí verán
que hay papás, dos papás y el niño, dos mamás y los niños, ¿no es cierto? Ellos aceptan a todos, porque dentro de los ejes de la educación sexual integral está también la afectividad. Pero la afectividad parece que, bueno, es buena porque es afecto, es amor. Dios habla de amor, pero ellos hablan el amor a la mascota, el amor al mismo sexo. Entonces ahí es donde tenemos que tener ojo. Pero si nosotros nos fundamentamos en la palabra, en los libros que tienen la enseñanza de Cristo, vamos a formar una generación entendida en los tiempos. Pasamos al siguiente. Una generación de fuego. En los tiempos que vivimos de desenfreno moral, corrupción de valores a todos los niveles de la sociedad, levantamos una voz en defensa de las generaciones que se aferra a la fe, a la instrucción divina para revertir los males de las sociales, espirituales, levantándose como una generación de fuego. El fuego o la pasión por rescatar, encaminar a millones de personas por los caminos del bien, la paz, la justicia social, teniendo como estandarte la palabra de Dios, enseñando a tiempo y fuera de tiempo. Hoy padres, educadores, iglesia, nos ponemos de pie. Y creo que hay una más. Y esa es la generación que tiene que pasar, que nosotros tenemos que tener pasión. Porque si estamos pasados por el fuego, allí dice que nos ponemos de pie. Elegí esa foto porque tienen la armadura. El Señor habla de la armadura de Dios, ¿no es cierto?, en Efesios, para resistir en el día malo contra las huestes espirituales de maldad, contra las potestades, ¿no es cierto? Y nos tenemos que poner el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada, que es lo que avanza, que es la palabra de Dios, que le podamos decir porque sabemos que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Y los pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Esa película me gustó mucho porque viene un momento que atacan y estaban todos con la armadura o con el escudo. Entonces cuando venían los dardos de fuego, como habla la Biblia, o venían las flechas, el escudo las paraba y ninguno era lastimado. Porque yo pongo la fe como estandarte. Yo pongo mi Cristo. Y allí dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17, Maranat. Gracias, Laura. Bueno, gracias a todo el equipo de Adora. Es un gusto verte, Adrián. Bien, muy bien. Venimos un poco a las corridas porque el micro se demoró mucho. Salimos bien, veníamos con los horarios justos y se demoró el micro que veníamos de Córdoba. Bueno, es un gusto estar acá y la verdad que es una honra para mí. Bueno, y gracias a Adrián también por cambiar el lugar. Le pedí, cuando me invitaron las chicas, cuando me invita Alicia, le dije, la única forma de poder estar, justo cumple los años mi señora. Hoy cumple los años mi esposa, pero el regalo me lo traje yo. Bueno, yo sí es peruana y hace 1 año y medio que nos casamos, porque todavía no llega el año y medio, 17 meses, todavía no tenemos. Y yo soy muy bendecido, siempre digo lo mismo, ¿no? Porque el Señor me trajo una esposa hermosa y porque tengo a mi suegra a 2.500 kilómetros de distancia. No solo mi suegra, sino también a mi suegro, mis cuñados, mis sobrinos, el perro. Y bueno, pero Dios nos bendijo y nos bendijo mucho. Y bueno, Laura me había pedido y Alicia me habían dicho de que hable de estrés y depresión y prevención de suicidio. Así que no vamos a ver el video, pero no lo traje. Pero porque lo uso más que nada cuando hablamos de ideología de género. Pero Nael, la persona que cuenta Laura, es una mujer que decidió ser hombre, hacerse hombre a los 18 años. Es alguien con quien yo tengo contacto y nos comunicamos seguido. Está bajo tratamiento psiquiátrico ahora. Tiene 36 años aproximadamente.
Y bueno, y una de las personas que es chilena y está arrepentida de le extirparon el útero, le extirparon los ovarios, las mamas, ¿no? Tiene barba, se ha hormonizado, no puede dejar de hormonizarse porque si no se muere, porque ya está tan dependiente y tan modificado el cuerpo que no puede revertirlo, entonces quedó dependiente a eso. Y bueno, y es una de las tantas personas que están arrepentidas, están denunciando la estafa de la ideología de género, las infancias trans y todo esto, que es horrible. Y como decía Laura, es muy duro escuchar de boca de una persona que diga, a mí me estafaron, yo necesitaba tratamiento psicológico y psiquiátrico, no que me manden a hormonizarme, ¿no? En España, en febrero de este año se conoció la nueva ley trans de España, que es una de las más avanzadas en este sentido del mundo, en donde permite la hormonización infantil a partir de los 16 años sin el consentimiento de los padres, ¿no? Entonces los chicos a los 16 años no necesitan avisarle a los padres, sino que directamente ellos pueden ir y pedir la cirugía, la hormonización, los cambios de sexo, la reasignación de sexo, que es cuando le amputan los genitales, sin que el padre sepa ni siquiera. Y si los padres se oponen, se enteran y se oponen, le pueden quitar el chico y el chico pasa al Estado, ¿no? Lo cual es gravísimo. Y en Argentina tenemos, el año pasado, septiembre del año pasado, el Ministerio de Salud, Carla Bisotti, a través del Ministerio de Salud, estuvo promoviendo la esterilización adolescente, también a partir de los 16 años, sin el consentimiento de los padres. Hacen vasectomía y ligadura de trompa, niño de 16 años, niño y niña de 16 años. Imagínense un chico, está muy enojado con el papá y con la mamá, una nena se enoja mucho con el papá, en ese ataque de ira que a veces tiene un adolescente y que es normal en esa etapa, va y dice yo no quiero ser padre o yo no quiero ser madre porque estoy enojado con mi papá, va y pide que le hagan vasectomía y se la hacen, ¿no? Sería terrible. Bueno, menciono esto, tiene que ver con este tema porque la comunidad LGTB tiene una tasa de suicidio superior al 40%, lo cual es muchísimo, ¿no? Es una tasa muy alta. Y bueno, lo vamos a hablar más al final, pero la gran cantidad de suicidios adolescentes y de gente adulta, pero sobre todo en adolescentes, tiene que ver con la ideología de género y con todas estas políticas progresistas que están imponiendo, ¿no? Vamos a hablar algo de estrés. Para empezar, bueno, son muchos temas, no voy a ocupar tanto tiempo y no voy a hablar de todo. Les recomiendo sobre ansiedad. Hay algunos videos en YouTube de Chely Galmes. Chely Galmes es amiga nuestra. Yo con mi esposa congregamos en Toma tu Lugar. Marcos Brunet es mi pastor y nada me faltará, al menos eso espero o quiero. No, pobre Marcos, no le vamos a poner otra carga encima de todas las que tiene. Pero en nuestro ministerio también está Chely, que Chely es psicóloga, es alguien de quien yo aprendo mucho y con quien trabajamos juntos. Nosotros estamos servimos al Señor en un ministerio que se llama Habitación de Libertad, que lidera Chely. Y nosotros con mi esposa estamos sirviendo ahí, que es el ministerio sería de sanidad interior, ¿sí? Y ministramos eso 2 veces por mes, los viernes por la tarde. Hacemos no consejería, sino ministración de sanidad interior. Es un diseño que Dios le dio a Chely, que es muy bueno. Chely es una psicóloga, es muy buena psicóloga, sabe mucho de la profesión, pero tiene una unción de sanidad del alma que sobrepasa el conocimiento que puede llegar a haber aprendido. Y bueno, ella tiene algunos videos en YouTube que habla sobre ansiedad. Todo lo que yo sé de ansiedad en términos bíblicos y de la ansiedad del alma lo aprendí de ella. A mí ella me lo enseñó. Y cuando tengo dudas la consulto a ella sobre este tema, pues sabe mucho. Pero tiene revelación. Hay algo que Dios le mostró y que es muy interesante. Y es uno de los ministerios que hoy nosotros más nos está bendiciendo. En cuanto al estrés, el estrés se presenta como una respuesta del cuerpo, una respuesta sintomática a una presión o algo que aparece de manera interna o de manera externa. Uno puede tener estrés por presiones externas. Hoy
Estaba escuchando y estaba estudiando con gente, con psicólogos españoles que saben mucho y que estudian mucho sobre estrés. Y cuando empiezan a hablar de los factores de estrés, hablan de crisis económica, hablan de inestabilidad, de que uno no tiene perspectiva de futuro y de un montón de cosas que nosotros hace como 1 año y medio o 2 que venimos en Argentina. El que no se estresó hasta ahora, ya o porque vive en otro planeta, claro, pero tenés todas las condiciones para vivir estresado. Pero eso nos fortalece. Cuando mi esposa vino de Perú, nosotros nos casamos en Lima y la traje y se vino a vivir para acá. Cuando ella viene de Perú, era difícil explicarle que había varios tipos de dólar. Ella en Perú tenía empresa, sabe de finanzas, sabe cómo le explica a alguien que no vive en Argentina que tenés 2 o 3 valores de dólar diferentes. Bueno, hasta que se lo logramos explicar que el dólar no se puede extraer del cajero ni comprar en el banco, sino que tenés que ir a un lugar con parecería que fuera un delincuente que estuviera comprando, lugar escondido, bueno, todas esas cosas que no se viven en otro país, ¿sí? Nosotros vivimos bajo estrés en Argentina, pero también creemos que es una condición que no es casual, sino que el Señor lo permite y lo permite para formar sobre todo a su iglesia. Nosotros como iglesia estamos siendo probados, estamos siendo preparados. La iglesia históricamente fue perseguida, siempre, desde el inicio. Cuando Santiago habla, gozaos, cuando está en medio de las pruebas, está hablando, no era la iglesia, todavía no existía la conexión con Roma, todavía ellos no estaban siendo entregados al circo romano, recién empezaba la iglesia y ya lo estaban persiguiendo igual, ¿sí? La iglesia nació siendo perseguida. Entonces, pase lo que pase en las elecciones, el Señor tiene el control y sabe quién es el que va a ganar, sabe mejor que nosotros qué nos conviene, pero si Dios no elige que gane la persona que a nosotros nos gustaría, o el que nosotros pensamos que puede ser mejor, a lo mejor lo que Dios está haciendo es preparar a la iglesia para algo que se viene, ¿sí? Entonces, no gastemos tiempo en pelearnos con Dios o en pedirle a Dios lo que Él ya determinó que va a hacer, ¿sí? Entonces, que Dios haga lo que quiera, ¿sí? A mí me toca fortalecer mi fe con todo esto que se viene. No me importa lo que Dios va a hacer. O sea, me importa lo que Dios va a hacer. No me importa lo que va a pasar en el país y lo que Dios elige. Confío en que Dios elige lo mejor y eso es por algo, ¿sí? Después lo demás no importa. El estrés no es propio de esta época. O sea, en todas las épocas hubo estrés. Dicen que los gladiadores en el circo romano tenían un monto alto de estrés, según registros históricos. Siempre hubo estrés. Me imagino los cristianos cuando eran tirados los leones, el estrés que tendrían sabiendo lo que pasaba, viendo que había hermanos, gente de la misma iglesia que congregó con vos, que vos lo conocés y que está colgado, los prendían fuego y lo usaban para iluminar la calle de la ciudad en Roma, ¿no? Entonces vos veías gente que conocías prendida a fuego, ya sabés a lo que te está enfrentando, eso sería muy estresante. Siempre hubo estrés, no es propio de esta época. Ahora, hay diferentes tipos de estrés. Está el estrés agudo, que es algo que puede aparecer, pero también desaparece. El estrés agudo se puede controlar, se puede manejar. Y cuando se hace crónico, o sea que dura mucho tiempo, puede traer problemas estomacales, problemas musculares como tensión, dolores de espalda y, distimia, que es un tipo de depresión más leve. Y si no se trata a tiempo, puede tener otras consecuencias físicas. O sea, imagínense si un problema estomacal. Cuando yo conocí a una persona que es un referente pro vida y me dice hace 1 año y medio que tengo gastritis y no se cortó. Y seguí, y después lo volví a ver al tiempo y le digo, ¿y cómo anda con la gastritis? Todavía la tengo, me dice. 1 año y medio con gastritis, te tienen que hacer un trasplante, no sé, pero cómo termina. Pero si no se corta el estrés, puede traer algo nuevo. En psicología se habla de que hay una interrelación entre el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que es el sistema hormonal. Cuando uno está bajo mucho estrés durante mucho tiempo, el sistema inmunológico
se bajan las defensas, entonces soy más propenso a contraer enfermedades o gripes ¿no? o otras, pero digamos contagiarme de algo también, o de virus. Y el estrés crónico, cuando se hace permanente, llega también a un agotamiento y se dice a una muerte programada, porque se va agotando el cuerpo también, ¿no? Se va deteriorando. Y más si voy contrayendo enfermedades, contagiándome de virus. Y existe otro tipo de estrés, que es el estrés del ocio, que es cuando uno va a preparar algo que supuestamente es relajante, como por ejemplo la cena de Navidad, que ahora se acerca Navidad y fin de año, las fiestas de fin de año, y preparar la fiesta en sí es mucho más estresante que lo que uno se relaje y lo disfruta, porque viene tu suegra, porque, bueno, mi suegra no va a venir, pero viene tu cuñado, viene gente, o viene, digamos, gente con la que hay roces en la familia, entonces uno empieza a estresarse, hay gente que quiere que todo quede perfecto, que todo esté lindo, bueno, y eso produce estrés también. Entonces, a veces, preparar las vacaciones, a veces hacer algo que debería ser relajante termina siendo estresante porque queremos que salga perfecto. Vamos a pasar al suicidio y a ver las placas. La mejor manera de prevenir el suicidio es hablándolo, ¿sí? Bueno, no, tampoco hablé mucho de depresión, pero la depresión hoy es un mal muy grande. Digamos, hay muchísimos casos de depresión. Un estrés crónico puede llegar a una depresión, a una distimia, después la distimia a la depresión. Pero no todas las personas que se suicidan sufren depresión, ¿sí? Hay gente que se suicida aunque no necesariamente esté deprimido. Un caso conocido fue el de Favaloro. Favaloro se suicida porque se cayó un ideal que él tenía, ¿no? Había un valor moral muy alto que él tenía y hay que tener mucho coraje para hacerlo. No era porque estaba deprimido, ¿sí? No siempre la depresión lleva al suicidio. Bueno, algunos datos. En Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte, después de los accidentes de tránsito. Se estima que hay aproximadamente 1.000 suicidios adolescentes por año, lo que lleva a un promedio de 3 por día. 3 adolescentes se suicidan por día en Argentina. Y bueno, de entre 10 y 19 años, pero algunos dicen entre 10 y 26 años, abarca hasta los 26 años también, suicidio como segunda causa de muerte. Después del COVID, en el 2020, los casos de suicidio aumentaron y hasta el día de hoy no han descendido todavía, ¿sí? Aumentaron por diferentes factores. Primero, porque el encierro hace que una persona, por ejemplo, un niño, una niña que está siendo abusada, está encerrada muchas veces con el agresor, no tiene dónde escaparse, no tiene a dónde ir, no tiene a quién pedir ayuda. Tuvo 8 meses, 10 meses encerrado con el abusador. Eso muchas veces deriva en suicidio. Otras veces es porque también por maltrato infantil o por maltrato de parte de la familia, donde también el encierro en COVID lo potenció. Durante, me acuerdo, junio del 2020, en Córdoba se decía que ya iba el 5.º dueño de gimnasio que se había suicidado, ¿sí? En COVID, en 2020 hubo más muertes, casi más muertes por suicidio que por COVID. Lo que pasa es que no se anunció, ¿no? No se hizo público, pero hubo más suicidios que muertes por COVID en sí. Y bueno, y la mayor parte de los suicidios se da en adolescentes, se da en chicos con escolaridad, nivel escolar bajo. Entonces, por eso la escuela es un ámbito que puede, digamos, participar en la escuela, no abandonar la escuela puede ayudar a prevenir el suicidio, ¿sí? La causa del suicidio muchas veces está relacionada con el lugar y la forma en que lo hace. Favaloro era un médico muy conocido por los avances que había logrado en la cardiología y él se da un tiro en el corazón, ¿no? Porque tenía mucho que ver, digamos, en la forma de su suicidio con lo que él creía y con lo que lo había movido a hacerle, lo había afectado. Bueno, la próxima.
lo importante es eliminar los mitos. Vamos a ver cuáles son los principales mitos y prejuicios y hablar de los mitos y hablar de este tema es lo principal para evitarlo. La próxima placa. Y esto vamos a hacerlo un poco como un taller, ¿sí? Bueno, como un taller no, porque apareció todo junto. Bueno, pero el primer mito es que hablar sobre el suicidio podría darle idea a alguien de hacerlo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque justamente hablar ayuda a prevenir. Una persona que está encerrada en sí misma y que no puede hablar de lo que le pasa, va a ser muy difícil que pueda salir de eso, ¿sí? Hablar y difundirlo como estamos haciendo ahora. Difundirlo en redes sociales, hablar cuando uno tiene sospecha, preguntar directamente. No tengan miedo de preguntarle a alguien si está pensando en quitarse la vida. No, eso no ayuda a que se suicide, no promueve el suicidio, al contrario, ayuda a que la persona hable, ¿sí? La próxima, el mito número 2, el que dice o amenaza con que va a suicidarse, es mentira, digamos, no lo va a hacer. Bueno, eso es falso también, porque la persona que se suicida generalmente lo avisa muchas veces, lo anticipa muchas veces antes, ¿sí? Pero el suicidio, el que comete suicidio siempre lo habla, da señales, ¿sí? Pide ayuda de alguna manera. Si bien es difícil a veces entender qué es lo que pasa o incluso recibir el mensaje, pero la persona que lo dice muchas veces es porque está a un paso de cometer algo. Lo mismo decimos con la prevención del abuso sexual infantil, cuando algunos te hablan de que hay una diferencia entre la pedofilia y la pederastía. Y dicen, el pederasta es alguien que le gustan los niños y lo dice, pero jamás lo va a cometer. Eso es una mentira, porque una persona cuando empieza a decir algo, es un paso previo a cometerlo, ¿no? O sea, si alguien dice que le gustan los niños, que le atraen los niños, si ya lo está diciendo, porque ha vencido muchas barreras internas para hacerlo, es porque es muy probable que lo haga. No hay ningún pedófilo que lo haya hecho, que haya abusado de un niño sin haber dicho nada antes. Es muy raro que eso pase. Entonces, cuando una persona está anticipando, ese es el principal problema que tenemos con la gente que promueve la ESI, que es para qué lo promueve. Nunca vi un queer o un LGTB que vaya a leer cuentos a los geriátricos o a leer libros a los geriátricos. Siempre van a los jardines de infantes. ¿Por qué van a los jardines de infantes? De otro lado. O a las plazas. ¿O por qué buscan chicos? Anda a un geriátrico, anda a un hospital. De otro lado. ¿Por qué tenés que ir a buscar chicos? Pero claro, ¿viste? Y se enojan cuando lo cuestionás. O sea, no tenés por qué tocar a un pibe. Bueno, la próxima. El mito número 3. La mayoría de las personas que se suicidan, manifiesta de alguna manera su intención previamente. Es verdad, ¿no? Las personas que se suicidan lo han dicho y han pedido ayuda de alguna manera. La próxima. Mito número 4. A ver si lo busco acá. Es una persona que se quiere suicidar, va a querer suicidarse siempre. Eso es falso. Una persona que quiere suicidarse, si tiene un acompañamiento, si se logra sacar de esa situación, si se trabaja, si se lo ayuda, puede cambiar de idea. No va a estar siempre con eso, ¿sí? A veces se hace largo y por ahí como se hace largo es cansador y uno piensa, esto no cambia más. Pero lo cierto es que una vez que se logra sacar a la persona de esa situación y que ya resolvió el problema, no piensa en volver a hacerlo. Aquel que piensa en suicidarse, en el fondo, no quiere terminar con su vida. Quiere terminar con la vida que está llevando, ¿sí? Quiere cambiar de vida, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se siente encerrado, no ve otra salida y entonces cree que ya no hay otra forma de resolverlo y dice, como no puedo resolverlo, no soporto más, termina quitándose la vida o pensando en que la solución es esa. Pero si yo le agrego opciones, si yo le doy oportunidades, ¿sí? O sea, opciones de salida, le presento estrategias, la persona puede cambiar de opinión porque en el fondo nadie quiere terminar con su vida, ¿sí? Mito número 5.
Cuando una persona da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Bueno, eso es un mito y también es falso. Hay que seguir acompañando hasta estar seguro que la persona no va a cometer eso, ¿no? No va a cometer el suicidio. Pero que la persona haya superado un intento de suicidio, no lo hace que esté fuera de peligro en ese momento, ¿sí? Hay que seguir trabajando. Pero se puede sacar de ahí, se puede salir de ahí, se puede ayudar a que salga. Mito número 6. El suicidio está representado proporcionalmente en todos los niveles y clases sociales, ¿sí? Eso es verdadero. Igual que el abuso sexual infantil, no pertenece solo a un tipo de clase social. La diferencia con el abuso sexual infantil es que en clase alta o clase que tiene más recursos económicos se tapa más, ¿sí? Se puede tapar más, pero no significa que no pase. Suicidio es igual, no pertenece solamente a gente pobre y los ricos no le pasa, ¿no? Sino que pasa en todas las clases sociales. Mito número 7. Las personas que intentan suicidarse tienen un padecimiento mental. Eso es falso. No tienen un padecimiento mental, no tienen problemas mentales. A veces es una crisis muy fuerte en la que uno no encuentra salida, ¿sí? Que si yo encuentro la salida de ese problema, se va la idea del suicidio y se resuelve y no piensan volver a hacerlo, ¿sí? Pero no es un problema, un padecimiento mental. De hecho, también hay mucha gente con problemas de salud mental o con enfermedades mentales que no piensan en suicidarse para nada. Entonces, no siempre, no tiene relación, digamos, la salud mental con el suicidio. Sí el acompañamiento, pero no que haya un problema de salud mental. Y el mito número 8 y el último es que el suicidio no se puede prevenir. Eso es falso, porque el suicidio sí se puede prevenir anunciándolo y hablando. Llama mucho la atención que, siendo la segunda causa de muerte adolescente, no haya programas en el Estado para trabajar esto, ¿no? Sino que solamente hay un día, el día 10 de septiembre se anunció como el Día Internacional de Prevención del Suicidio, de lucha en contra del suicidio, pero solamente se estableció ese día, pero no hay acciones concretas en sí. Los recursos del Estado van a parar ¿a dónde? A la hormonización infantil, a promover lo LGTB en la escuela, a los materiales de ESI y a todos, que son cosas que a fin de cuentas promueve el suicidio, ¿no? Al aborto, la mayor cantidad de las mujeres que abortan tienen ideas suicidas después de haber abortado, ¿no? Entonces, todas las cosas que está promoviendo el Estado promueve el suicidio. Vamos a la próxima. Hay algo importante que se llama la escalera de la ira. Este es el comportamiento común, digamos, cuando uno está enojado o tiene ira. El escalón más bajo es el comportamiento pasivo-agresivo. Cuando, por ejemplo, una persona que piensa en suicidarse está en ese nivel, ¿sí? El pasivo-agresivo es alguien que está muy enojado, tiene mucha ira y no lo manifiesta, se lo guarda, lo reprime, no lo habla, no lo dice, no hace nada para descargar esa bronca. Cuando la persona no puede expresar lo que le pasa, se lo guarda y lo reprime. Esa es la parte como más peligrosa. Porque esa ira que tiene y ese enojo que tiene con alguien que le hizo algo malo, se lo puede llegar a descargar en contra de sí mismo. Hoy es muy común ver en adolescentes las autolesiones. Los chicos se cortan mucho los brazos. Yo he visto muchos pacientes adolescentes con corte de los brazos, o algunos hasta en las piernas, pero en la parte interior de la pierna donde no se ve, para que no lo descubran. Pero las autolesiones tienen que ver con este comportamiento agresivo pasivo, ¿no? Que no puede manifestar lo que pasa, entonces se ataca a sí mismo. Me acuerdo, hace unos años yo estaba en la terminal de ómnibus esperando un micro y había una mujer con 2 nenes comprando el pasaje y me acuerdo que tenía un bebé en brazos y otro nene chiquito que tendría 3 años. Y el nenito chiquito lloraba y la llamaba a la mamá y la mamá no le daba ni la hora. Y el nenito lloraba tanto y tenía tanta impotencia que se agarraba y se pegaba en la cara, me acuerdo. Y me llamó mucho la atención porque reflejaba esto, ¿no? Cuando una persona no
no se siente escuchado, no se siente atendido, se descarga contra sí mismo porque cree que uno tiene la culpa, que yo tengo la culpa de que el otro no me escuche, ¿no? Entonces por eso se pegaba. Llevado a un adulto, esto puede terminar, ¿no? Cosas o conductas peligrosas. Los adolescentes tienen, o sea, por ejemplo, el consumo de drogas es una forma de suicidio a largo plazo y en cuotas, ¿no? El consumo de alcohol o el cigarrillo son formas de suicidio. Yo no conocí ningún adicto que cuando vos le decís la droga te mata, el tipo dice, uy, no sabía, me dijiste algo nuevo. Todos saben que la droga tiene consecuencias y que te puede llevar a la muerte, pero por eso consume, porque quiere terminar o por lo menos con el estilo de vida o con el tipo de vida que tiene o porque hay algo que no puede resolver. Ese es el primer escalón. El suicida, el que se suicida, está en ese escalón, en el primero, en el pasivo agresivo. No puede manifestar lo que pasa. El segundo escalón es la ira que no se puede expresar, donde una persona entra en depresión, se pone triste, llora, se angustia, está muy deprimida, pero por lo menos de alguna manera lo expresa, ¿no? El que permanece inmutable, que no se le mueve un pelo y no dice nada y no hace nada, ese es el más peligroso, el que está en más riesgo, ¿no? Que tiene mayor riesgo. El tercer escalón es el ataque de furia, cuando una persona se descarga contra algo, ¿no? Gente que a veces le pega a los muebles o a las paredes, tiene ira en contra de alguien que le hizo algo. Esa ira siempre tiene un motivo, pero la descarga, no en contra de la persona que lo hizo, pero sí está haciendo un descargo por lo menos. Muchas veces actividades físicas, deporte de alto riesgo o artes marciales, ese tipo de cosas, son gente que está en el tercer escalón, que lleva a hacer eso, ¿no? A descargar su ira o a hacer cosas de mucha fuerza. El cuarto es la agresión verbal, ¿no? Vos venís en el auto por la calle, te cruzás sin querer adelante de uno y te insulta como si le hubiera matado un hijo. No sé, desmedidamente. Es alguien que tiene ira y tiene agresión verbal, pero por lo menos lo está expresando. No lo hace correctamente, pero lo está expresando al que se le cruza. De hecho, está buscando oportunidades para poder descargar la ira que tiene, porque no puede soportar lo que lleva adentro, porque está muy enojado. El quinto escalón es la ira verbal, que hiere e insulta a la persona en cuestión. Cada vez que se cruza a la persona que lo lastimó, lo insulta, lo desprecia, le dice algo para herirlo, pero ya se la agarra con el que lastimó, no con todo el mundo, sino siempre se enoja y siempre se la agarra con ese. Y el sexto escalón, que es el de la forma más madura de expresar la ira, es cuando uno habla tranquilo, correctamente, con la persona que te lastimó, no con todo el mundo. Vas a la persona que te hizo daño, hablas tranquilo y le decís: lo que vos hiciste a mí me hizo mal, no estuvo bien que lo hayas hecho, y bueno, y hablarlo y decir lo que eso te afectó y decírselo a la persona y que la persona sepa qué fue lo que hizo y que a vos te afectó eso. Pero como decía al principio, el suicida está en el primer escalón, el más bajo. La idea es llegar de la mejor manera posible al sexto. La próxima, hay un cuento muy conocido que es el de los dos ratones. Dice ese cuento que había dos ratones que cayeron en un balde de leche. Uno dijo: acá no se puede hacer nada, la pared está muy alta, no voy a poder salir, me voy a morir ahogado, y se dejó morir, se tiró al abandono. Y el segundo dijo: algo hay que hacer. Vos le tenés fobia a los ratones. No te molestes. La otra vez entró una laucha a casa, tuvimos que llamar al exterminador, me salió carísimo. Bueno, pero no te hace nada ver esto. Cheli está trabajando en vos. Bueno, uno dice: no se puede hacer nada, se tira al abandono. El segundo dice: algo hay que hacer. Empieza a patalear lo más rápido posible, a mover las patitas lo más rápido posible, hasta que la leche se hace crema, se hace sólido, se levanta un poco, se puede trepar a la pared y pueden salir los dos. ¿Cuál es la moraleja? Que siempre hay algo que se puede hacer. Nunca hay una situación imposible que no importa qué, no importa que parezca que no tenga sentido, siempre algo se puede hacer. Y si no lo puedo hacer yo, también es cierto que siempre alguien puede hacer algo por mí que me va a ayudar, no importa lo que sea, ¿sí? A veces escuchar a alguien es importante,
Hoy en la iglesia nos cuesta mucho escuchar, ¿sí? Nosotros, es difícil que alguien se sienta a escuchar a una persona, ¿sí? Todo el mundo quiere hablar. Y está esa idea como de los programas de Chimento, de que todo el mundo opina, aunque no sepa, opina, pero nadie escucha, ¿sí? Necesitamos escuchar más y hablar menos. Pero la idea es que, aunque sea escuchar a alguien, que una persona te cuente los problemas, no le da ninguna solución, pero lo escuchaste y eso significó mucho para una persona que la estaba pasando mal, ¿sí? Lo importante es que algo puedo hacer. No sé qué, lo que sea, lo que me surja, lo primero que se me ocurra puede servir, ¿sí? Nunca sé si va a tener efecto, pero puede ayudar. Bueno, la próxima. Estas son una serie de tiras, de cómics, que hizo un psicólogo español para hablar sobre la prevención del suicidio. Entonces dice, ¿qué hacer si una persona quiere suicidarse? Entonces pone las dos personas, uno dice, últimamente, pone la situación. Últimamente me siento muy mal, el sufrimiento se me hace insoportable y no quiero seguir viviendo. ¿Qué hacemos ante una situación? La próxima lámina dice, si alguna persona te cuenta sus sentimientos y sus pensamientos suicidas, no minimices lo que siente, porque para esa persona es importante. A veces me toca trabajar y escuchar a adolescentes. Para un adolescente a veces que un amigo no lo haya saludado o que no lo hayan invitado a algo es un mundo para él. Para mí puede ser algo sencillo, puede ser una pavada, pero para él es importante. Entonces no hay que minimizarlo, mucho menos el trabajo con niños, ¿no? Cuando un niño, o sea, imagínate un nene llora porque se le cayó el autito, por ejemplo, y no lo puede agarrar. Nunca hay que minimizar, ¿sí? Lo que le pasa, lo que la otra persona, sobre todo cuando alguien me cuenta algo importante, porque significa que me ve confiable, ¿sí? No minimicemos eso. No juzgar y no cuestionar a la persona, porque yo no sé lo que está pasando a esa persona y de dónde viene y qué fue lo que pasó. Y sobre todo no dar consejos instantáneos. Hoy hay algo que los psicólogos llaman la dictadura de la felicidad, donde hoy todo el mundo tiene que ser feliz. Y tenés que estar bien, ¿no? Y tenés que estar sonriendo por todo tiene que estar, digamos. Y tenés la obligación de estar contento todo el tiempo. Bueno, no siempre uno está contento. Y también está bien eso. O sea, Jesús lloró, mirá si no voy a llorar yo, que tengo mucho menos de Jesús. Pero no se puede exigir a la gente que siempre esté bien. Hace poco alguien que conozco contaba que venía caminando por la calle y encuentra a una persona que se había pinchado la goma en el auto, estaba cambiando la cubierta y estaba enojado. Y le dice, ¿por qué te enojas? Y se me pinchó la goma, no estoy llegando tarde a un lugar. Pero no te enojes, mirá cuántas cosas lindas que tenés. Pobre tipo, encima que se le pincha la goma, que está llegando tarde. Tú tienes que soportar a vos que le diga que no se enoje, dejalo que reniegue. Vos venís caminando, vos no tenés la obligación que tiene él. Pero esto de que uno siempre tiene que estar contento, no tenés que estar contento siempre. Y está bien eso. El problema es cuando dura mucho, ¿no? El malestar, cuando se extiende, pero de vez en cuando. Hace poco veíamos una película con mi esposa y había uno de los personajes que decía, soy feliz cuando soy infeliz. Y vivía quejándose. Pero hay gente que disfruta quejarse. Bueno, la próxima. Si alguna persona, te cuenta los sentimientos, déjala que se exprese, ¿sí? No la censures, no lo hagas callar. Escuchala, preguntale abiertamente, no tengan miedo de preguntar si está pensando en quitarse la vida o no, o qué lo llevó a eso, no tengan miedo de hacer preguntas. Cuando una persona, por ejemplo, pasa, yo trabajo como psicólogo, soy psicólogo clínico, el 95% de mis pacientes son cristianos, vivo escuchando problemas de gente que va a la iglesia. Cuando una persona cuenta, por ejemplo, que lleva muchos años de ministerio y que la esposa se fue con otro miembro de la iglesia, ¿no? Son cuestiones muy duras, muy difíciles. Yo no le puedo decir a ese hombre, mirá, no, la vida es linda, ponete contento, digamos. Hay problemas que realmente son
problemas pesados. Es entendible lo que le está pasando. Lo que él necesita a lo mejor es solamente que lo escuche sin darle ninguna solución. Yo no tengo solución para eso, pero sí lo puedo escuchar y acompañar, y de a poco podemos ir construyendo la solución juntos. Pero yo no puedo decirle a él, censurarlo cuando el tipo me dice obviamente que está enojado, ¿no? Bueno, permite que haya silencio. A veces que la persona no quiere decir nada no significa que yo le tengo que decir algo también, sino que a veces escuchar se trata de soportar, sostener el silencio. Mira, siente, entiende las razones, o por lo menos intentemos entender las razones por las que la persona quiere tratar de morir. Que para mí no sea un problema lo que está pasando, no significa que para esa persona no sea. O sea, para esa persona sí es importante. También pasa muchas veces, cuando yo trabajaba con nenes maltratados y nenes abusados, que muchas veces uno piensa, cuando vos escuchás a alguien contándote una cosa horrible de su papá o de su mamá, uno lo primero que piensa en su propio papá y su propia mamá, y lo que primero decís es, no, yo jamás hablaría así de mi papá o de mi mamá. Pero mi papá no fue el papá de él. El papá de él fue muy diferente, ¿no? Y hay papaces que es mejor que no tengan, o sea, que no tengan su hijo a su cargo, ¿no? No todos los padres están capacitados para tener hijos. Y hay algunos, yo he trabajado en Santa Fe durante 10 años, trabajé para el Estado, y en 12 meses tomé 12 medidas excepcionales, un promedio de una por mes, de chicos que yo retiré del hogar, los llevé a un orfanato. En el hogar de huérfano estaba mucho mejor que en su casa, y después lo terminamos acompañando en el proceso de adopción, y fueron adoptados por una familia que los quería, que los respetaba y que los trataba como se merecían. No todos los padres son buenos. Cuando nosotros hablamos de defender la familia, defendemos el modelo de familia que está en la iglesia, ¿sí? Hay familias que no cumplen eso. Nosotros estamos en contra del divorcio, pero hay casos en donde una mujer está corriendo riesgo de vida y es mejor que se vaya de esa casa y que se divorcie y que rompa un vínculo con alguien que está decidido a matarla, ¿no? No todos los matrimonios son buenos. No significa que cualquier divorcio se va a validar, ¿no? Pero hay casos excepcionales. Bueno, la próxima. Valida sus emociones. Validar lo que él siente no significa que yo esté de acuerdo. O sea, que alguien esté muy enojado por una situación, no significa, a lo mejor está equivocado, pero sí entiendo que se enoje. No tiene razón, pero eso le molesta, bueno, lo entiendo. Muestra cercanía y disponibilidad. Ofrécele ayuda profesional. Esto es lo más importante. Si hay alguien que manifiesta idea de suicidio, hay que llevarlo a que sea tratado por un profesional, ¿sí? No todo se salva o se resuelve con oración. La oración es poderosa, pero depende de quién la haga, ¿no? Yo he trabajado, creo que debo tener por lo menos unos 40 casos de suicidio fácil, de personas que han intentado suicidarse. Nunca se me mató un paciente, jamás se me suicidó un paciente. Tiene que ver con mi historia. Cuando yo conozco al Señor, a mí el Señor me rescata de la muerte, y en ese momento yo sabía que me estaba muriendo, Dios me salva, y ahí me convierto, y fui por primera vez a una iglesia después. Fue porque alguien oró por mí, me hizo una oración de liberación. Y yo desarrollé eso. Entonces, cada vez que una persona que intenta suicidarse tiene contacto conmigo, desiste, porque yo tengo autoridad sobre el espíritu de muerte. Hay cosas en las que yo no tengo autoridad y no me meto. En finanzas no me meto, no me pregunten. Hay gente que sí tiene, yo no. Pero hay cosas que sí yo tengo autoridad. Entonces, si hay una persona con un espíritu de muerte, siempre el que intenta suicidarse, el otro día tuve que discutir esto con un psicólogo cristiano, siempre alguien que intenta suicidarse está con un espíritu de muerte, porque si no, no intentaría suicidarse. Pero tiene que agarrarlo a alguien con autoridad. Si vos no tenés autoridad, llama a alguien que la tenga, ¿sí? Porque la vida de la persona es más importante que tu orgullo y que tu nombre, ¿sí? Llama a otro. No pasa nada que llame a otro. Es importante que esa persona sea liberada. Por algo te la trae el Señor. Bueno, y ofrezcan ayuda profesional. Es importante. Hoy, cuando yo conocí al Señor hace 20 años atrás, en el 2001, casi no existían. Yo conocí 2 psicólogos cristianos, me acuerdo en esa época, que me incentivaron a estudiar. Hoy hay un montón. Nosotros tenemos un equipo de, ¿cuánto tenemos? 6, 7 somos por lo menos, en un grupito chico, que congregamos ahí en la misma iglesia, en Toma Tu Lugar,
Y después conozco algunos más que son cristianos que no congregan con nosotros. Hoy hay un montón, por lo menos en Córdoba, acá tenemos acceso, ¿sí? Busquen profesionales, ¿sí? No solamente busquemos la ayuda espiritual, que es necesaria porque hay un problema espiritual. Pero aprendí en estos años de que para que un demonio entre tiene que haber una grieta en el alma. ¿Sí? Cuando hay una abertura en el alma, el demonio entra y toma lugar. Entonces se puede expulsar el demonio, pero si no se cierra eso, y si no se trabaja en eso y no se resuelve el conflicto que hay en el alma, el demonio va a volver, ¿no? Las dos cosas hay que hacer. Bueno, y acompáñala en el proceso. La próxima. Recuerda enfocarte en el sufrimiento asociado, o sea, que esa persona que cuenta suicidarse es porque está sufriendo, la está pasando mal, por eso piensa eso. Escucha, bueno, pregunta, valida, busca soluciones. La próxima y la última de esto es porque hablar del suicidio también es empezar a prevenirlo. No tengan miedo de hablar de esto. Yo creo que, bueno, creo no, está comprobado que si se habla mucho, se puede prevenir más suicidio. Y lo importante es que Jesucristo dijo, Mateo 5, 19 y 20, hagan tesoro en el cielo y no en la tierra. Y hacer tesoro en el cielo son cosas que a lo mejor no van a ser recompensadas en la tierra. Yo no sé cuánta gente, quién y cuánta gente puede llegar a salvarse del suicidio, pensaba suicidarse, y a lo mejor a alguno de ustedes le va a hablar y esa persona, yo no sé eso, pero va a haber un día que voy a estar delante del Señor. El Señor me va a decir, te recompenso porque esto, cosas que yo no sabía, ¿sí? No todo tiene que tener recompensa acá, ¿sí? Hay cosas que tienen recompensa eterna y que son mejores. La próxima. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Hay 3 ejemplos, por lo menos rápido, que yo conocí, que yo encontré en la Biblia, de intentos de suicidio. Elías, después que huye de Jezabel, dice la Biblia que él quiere matarse, ¿no? Quiere terminar con su vida y quiere dejarse morir. El ángel lo despierta, le da de comer, le da agua, le dice que coma y beba, porque él había decidido dejarse morir. Algunos dicen que Adán, pero esto no está en la Biblia, pero algunos dicen que Adán, después que fue expulsado del paraíso, entró en una depresión. Algunos rabinos judíos hablan de la depresión de Adán, que entró en una depresión porque él estaba en el paraíso y por todo lo que perdió. Él vivió cientos de años después en la tierra y no era lo mismo que estar en el paraíso hablando con Dios. Aparte no se sabe cuántos años Adán estuvo delante del Señor. Adán y Eva estuvieron conviviendo con el Señor hasta que cayeron. Entonces algunos hablan de la depresión de Adán después que fue expulsado del paraíso, pero y que intentaba suicidarse, pero no se sabe. Jonás, dicen los teólogos que Jonás Jonás intentó suicidarse muchas veces. Cuando Jonás le dice, está la tempestad, los marineros están buscando quién es el culpable, él dice, yo fue mi Dios, tírenme al agua, porque él esperaba que lo coman los tiburones, esperaba morir ahogado. Tiene varios intentos de suicidio así, encubierto, pero que él buscaba morirse en eso porque no quería cumplir con lo que Dios le había mandado. Y el último, Judas, que Judas sí lo consigue. Judas termina suicidándose, que también se dice que si Judas se hubiera arrepentido, no se hubiera suicidado, el Señor lo hubiera perdonado. Pero Judas estaba bajo lo que hoy se conoce como, que es la doctrina de Balaam. Balaam quiere vender, quiere comerciar con lo que Dios le había dado. A Balaam entrega a Israel, quiere maldecir a Israel. Judas entrega a Cristo, ¿no? La doctrina de Balaam se dice que está basada en obtener una ganancia económica y en el nombre personal, ¿no? Entonces le importó más el beneficio económico, las 30 monedas de oro o de plata, que la integridad del Señor, por eso lo entrega, ¿no? Entonces, y lo que dice mucho es que la doctrina de Balaam lo que hace es, te quita el arrepentimiento, te quita la convicción de pecado. Y una persona que está bajo la doctrina de Balaam no se arrepiente de sus pecados ocultos, y eso es muy peligroso. Judas estaba bajo esa doctrina, por eso termina suicidándose. Job 13 dice, ¿por
¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación, porque no entrará a su presencia el impío. Pero dice, y tomaré mi vida. ¿Por qué tomaré mi vida con mis manos, no? El suicidio está prohibido en la Biblia, ¿no? Porque, segunda de Samuel 2:6, Reina Valera versión 95, dice que Dios da la vida y la quita cuando Él quiere. Yo no puedo quitarme la vida a mí o a alguien más, sino que el Señor es el que quita la vida, ¿sí? Excepto por un acto de justicia, pero eso es otra cosa. Pero yo no puedo quitarme la vida a mí mismo, ¿sí? Yo voy a partir cuando el Señor quiera, y lo que tenemos algunos años de ministrar gente, sabemos que hemos visto casos de gente que querían que el Señor lo lleve y el Señor no lo llevaba. Me ha tocado ministrar gente en el lecho de muerte que no comían, no tomaban agua, querían morirse y sin embargo el Señor no lo llevaba hasta que no llegaba el tiempo. Entonces es Dios el que tiene determinado ese día. No está en nuestra potestad, digamos. Nosotros no podemos hacer nada frente a eso. Todo esto, creo que esa es la última. Todas estas cosas, como decía, la cultura de la época es la que induce a los adolescentes y a los niños a que al día de mañana terminen con ideaciones suicidas. Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es esperanza de vida. La mayoría de los que estudian este tema del suicidio y el suicidio adolescente dicen que la causa del suicidio adolescente es la falta de esperanza, ¿no? Y la Biblia dice que la esperanza es Jesucristo. Ahora, Cristo en mí es esperanza de vida. Cuando todos aceptamos al Señor y tenemos a Jesucristo en el corazón. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces hablamos poco de Cristo. Hablamos de otras cosas y poco de Cristo. Los púlpitos muchas veces se han llenado de gente hablando mensajes motivacionales, mensajes sobre prosperidad económica, mensajes de la hipergracia, de que Dios ama y perdona todo y no le importa nada, pero muy pocos mensajes de Cristo, ¿sí? Cristo es esposo, es rey, va a volver a reinar, pero también es juez. Muchas veces hablamos de lo bueno que es Dios, pero no del juicio y de la ira de Dios. R.C. Sproul dice, cuando a mí la gente me pregunta ¿dónde está Dios en una guerra o en una catástrofe o gente muriéndose de hambre? ¿Dónde está Dios? Yo le digo, Dios está en el cielo acumulando ira para el día de la ira. Va a haber un momento en que el Señor va a descender y va a hacer justicia, ¿sí? Entonces, Dios no está ajeno a esto. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando muy poco de lo que Dios es. Cuando Elías escapa de Jezabel, se esconde en la cueva y dice que pasa el torbellino y Dios no está, está el remolino y Dios no está él. Está ahí, el terremoto, el fuego, esas son todas cosas que Dios hace. Pero Dios estaba en el susurro, que es una mala traducción, porque no es que Dios habló en el silbo apacible, en un susurro. La versión original es que hay una palabra que sale del interior, que sale de las entrañas de Dios. Y Dios está hablando del dolor que Dios tiene. Yo me enamoré de mi esposa, cuando la conocí, mi esposa tiene 2 hijos. 2 hijos que hoy están en la universidad, que son, claro, Estefano pasado mañana cumple 22 y es más alto que yo. Cuando yo lo conocí ya era más alto que yo. Tiene 2 hijos. Yo no puedo decirle a mi esposa, yo te amo. Mi esposa vive hablando de los hijos. Lo que está en el corazón de ella, además del Señor, son sus hijos. Yo no puedo decirle, yo te amo a vos, pero lo que está en tu corazón, que son tus hijos, no. Va a tener que dejar eso de lado. Yo no acepto eso. Si mi esposa no tiene una autoestima que no está sana, dejaría a sus hijos abandonados, no le importaría, renuncia a sus hijos y se viene conmigo. Pero si tiene una autoestima saludable, que es la que tiene, diría, esta soy yo, esto es lo que yo quiero, y si vos me amás a mí, me amás con todo, si no, no. Al Señor muchas veces le decimos lo mismo. Yo te amo, pero lo que está en tu corazón a mí no me interesa. O yo te amo a vos y cantamos de que lo amamos, pero ¿qué pasa con lo que está en el corazón de Dios?
1000 chicos, 1000 adolescentes por año se suicidan y eso pesa en el corazón de Dios. La iglesia, que es la que tiene el mensaje de esperanza, la esperanza que a ellos les falta es la que tenemos nosotros. No estamos hablando de esa esperanza. El fin de semana pasado, lo último, porque dice tiempo agotado, vi un video de un chico que creo que ahora es pastor en una iglesia y estaba haciendo publicidad a un político, candidato local, que le había dado, no sé, el fichero de culto, no sé qué le dio. Entonces decía, nosotros gracias al candidato por hacer esto. Y decía, porque nosotros como hace más de 20 años que venimos a hablar, como iglesia, que venimos trabajando, no solo damos un mensaje de esperanza, también ayudamos a la gente. Como si el mensaje de esperanza no fuera suficiente. Nosotros no esperamos algo, nosotros estamos esperando una persona que es Cristo. En Él está la confianza, yo lo espero Él. A Él es todo, yo no necesito nada fuera de Él. Si yo estoy insatisfecho con Él es porque yo estoy teniendo un problema con mi relación con Él. ¿Sí? Pero si yo tengo una buena relación con Él, yo tengo que estar satisfecho con Él. Y esta es la esperanza que el mundo tiene que tener, ¿no? Que algún día va a venir Cristo, no sabemos cuándo, si es antes de la tribulación o después de la tribulación, si es temprano o tarde, si falta mucho o poco, pero un día va a venir Cristo y va a arreglar todo esto. No hay político que pueda arreglarlo. No hay nadie, no hay solución. El único que puede traer una solución es Jesucristo. Él va a venir, va a reinar y nosotros los que creímos reinaremos con Él. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Y ese es el mensaje de esperanza. Y eso es lo que el mundo necesita escuchar. Dios se hizo carne por vos, por mí, y para resolver esto. Y un día todo esto se va a terminar y va a ser todo nuevo y mejor. Y va a enjugar toda lágrima, ¿sí? Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por todo y bueno, gracias por su atención.